clase número 4 y final del curso de minería de datos con SQL Server. Pues la idea ya es cerrar hoy con algunas partes que nos faltan de ver de los algoritmos de minería de datos, básicamente series de tiempo y regresión, viendo desde la herramienta de Excel. Valdemar, ahí sí, tal vez sí puede cerrar el micrófono, que creo que se hay como un ruido. Perdón, Fabio, sí es el mío. Ok, gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Primero, bueno, si alguien tiene alguna duda con las tareas, podemos comentarlo. Voy a nada más y me avisa nada más, voy a retomar aquí muy brevemente una duda un problemilla que les pasó a muchos con respecto a la configuración o poder acceder desde el análisis services los datos del SQL Server. Voy a mostrarles acá un poco. Voy a conectarme aquí al servidor de análisis services. Aquí estoy en el Management Studio. Voy a conectarme al servidor de análisis services para mostrarles un poquito ahí algunos de los pasos que había que hacer y donde tuvieron algunos problemas técnicos. Bueno, recuerden, esto que está acá seleccionado acá, en este caso es el servidor de análisis services. Y bueno, en mi caso yo tengo varias bases de datos. En este caso estamos utilizando esta que se llama Promidad, y dentro de ella estaba un data source, que en este caso también se llamaba Promidad, ¿ok? Y este data source básicamente lo que permite es poder acceder desde esto, que es el servidor de análisis services, datos externos, y en este caso datos externos desde mi SQL Server, que en este caso es el que estoy seleccionando acá en este momento, que es mi motor de base de datos relacional, ¿okay? Y específicamente hacia otra base de datos que se llama Promidad. Entonces tal vez este ejemplo es un poco, debería haber usado otros nombres para no confundirlos, ¿verdad? Esta es mi base de datos de análisis services, esto es mi data source a una fuente externa, en este caso un servidor de SQL Server, a una base de datos que se llama Promidad, ¿ok? ¿Cómo pueden ver a cuál fuente externa está conectándose este data source? Bueno, uno puede darle aquí en Properties. Eso les va a abrir una pequeña ventana de configuración, y en esta ventana de configuración van a ver dos cosas que son importantes. Uno es el Connection String, que básicamente son los parámetros que me permiten definir hacia qué servidor y qué base de datos me voy a conectar. Pueden, si seleccionan esta property, este parámetro, se habilitan estos tres puntos, se hacen clic ahí, se abre otra ventana, que es esta, y básicamente donde uno puede configurar el servidor y la base de datos, y pueden corroborar que la conexión sirva. Entonces uno hace clic ahí, tiene que aparecer este mensaje que dice Test Connection Succeeded. Eso implica que está bien, ¿verdad?, la conexión. Eso es un paso uno. Otro muy importante es esto que se llama Impersonation Info, que es la forma en que la forma en que el análisis services, el servidor de análisis services, va a acceder a datos externos. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos especificando que va a utilizar la cuenta del servicio como tal. Voy a abrir de nuevo acá en estos puntitos, y eso me da estas opciones. Uno puede especificar con qué usuario el análisis services interactúe con las fuentes externas. En este caso estamos utilizando la cuenta del servicio. ¿Esa cuenta del servicio qué es? Aunque ahorita se los voy a enseñar. Entonces, en este caso, la cuenta del servicio, bueno, cancel. Que voy a mostrarles una ventana donde pueden ver cuál es el usuario sobre el cual está corriendo el análisis services, que se llama el SQL Configuration Manager, o que también está disponible en la aplicación de servicios del sistema. Okay, estoy abriendo la aplicación. Denme un segundo porque tarda en abrir, para mostrarles el servicio. Ok, aquí está. Que voy a mostrarles. Ahora voy a mostrarles, porque creo que algunos no tenían esta aplicación o les costó encontrarlo. Entonces tal vez voy a mostrar la parte de servicios, que es más sencillo, que eso está en la parte de panel de control.
sistema y donde son herramientas administrativas. Hay una opción que se llama servicios o services en inglés y básicamente muestra todos los servicios que están corriendo en la máquina. ¿Okay? Evidentemente, esto en un ambiente servidor, pues tienen que hacerlo en el servidor para ver cuál es el usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van hacia la aplicación del SQL Server Analysis Services, que en este caso es este, ¿okay? Acá donde dice Logon As, van a ver cuál es el usuario de la cuenta de Analysis Services, en este caso es este, NT Service, y se llama MS OLAP MSQL 2012. Entonces ese es el usuario con el cual el Analysis Services está corriendo, de tal manera que en nuestro SQL Server, en nuestro motor relacional, hay que darle permisos, hay que otorgar permisos a ese usuario para que pueda leer la base de datos que nos interesa. Entonces, en este caso, en la parte de Security, Logins, hay que crear un usuario o asignar ese usuario. En este caso yo ya lo hice, que en este caso es este. ¿Dónde está? Acá. NT Service MS OLAP. Yo ya previamente lo definí y le otorgué los permisos de lectura sobre la base de datos que me interesan. Aquí simplemente estoy dando Properties, esta otra ventana, y si se van a la opción de User Mapping, van a ver que ese usuario tiene accesos de lectura como Data Reader sobre la base de datos Promidat, que es en este caso la que nos interesa. Entonces esos eran un poco los pasos que tenían que seguir para poder configurar el Data Source. Ahí yo les compartí un query, un script XMLA para crear ese Data Source directamente desde la consola de Management Studio, o bien ustedes pudieron haber utilizado el BITS, el Business Intelligence Management Studio, para crear el Data Source, como lo hemos hecho, por ejemplo, con los cubos para aquellos que llevaron el curso de OLAP. Eso nada más ahí como retomando un poco una parte de las tareas donde algunos tuvieron problemas. De nuevo, si alguien tiene alguna pregunta, comentarios, podemos acuerdo. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a iniciar la clase de hoy. La clase de hoy, básicamente, vamos a ahondar más en los algoritmos de unidad de datos disponibles en SQL Server. Y en este caso, vamos a ver tantas herramientas para hacer un poquito de análisis descriptivo y también predictivos con Excel, o más bien desde Excel, explotando los algoritmos de SQL. Entonces, como grandes objetivos, básicamente va a ser explorar las herramientas de Excel, ¿okay?, para la preparación para la preparación de datos, con el fin de utilizar algunos algoritmos de unidad de datos disponibles en SQL Server, y también ver cómo se puede utilizar ese Excel como herramienta de desarrollo de esos modelos. Un poquito lo que vimos la vez anterior, ¿verdad?, que vimos la herramienta para crear los modelos, las estructuras y los modelos, pero en este caso vamos a utilizar directamente Excel. Entonces tal vez sea un poquito más fácil, dado que la mayoría pues está más familiarizado con Excel. Y finalmente realizar algunas predicciones a partir de los modelos de minería que vamos a crear en Excel. Esos son un poquito los objetivos. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de, como volviéndonos un poco hacia algunos de los cursos anteriores, donde uno pues empezaba con una fase muy importante, que es la preparación de datos, previo a realizar cualquier modelo de minería de datos. Entonces voy a mencionar brevemente unas herramientas que están disponibles en Excel una vez que se instala el add-in de minería de datos, para hacer un poquito de esto, un poquito de preparación de datos y transformación de datos. Son herramientas realmente son elementales y son poquitas, pero pueden ser útiles. Básicamente, las tres opciones que ahorita vamos a ver en detalle desde el Excel, básicamente va a ser un poquito para explorar los datos y ver un poquito de distribuciones de los datos. Básicamente es un histograma, es muy sencillo. Otra herramienta para hacer un poquito de transformación de datos, y a grosso modo es detección de outliers o de datos atípicos y qué hacer con ellos. Y la última opción es para crear muestras de datos. Eso básicamente es partir nuestro conjunto de datos en dos sets, uno para aprendizaje y otro para test, seleccionando seleccionando los casos de forma aleatoria
o haciendo un muestreo, digamos, específico. Entonces vamos a verlo en detalle. Bueno, eso es un poquito lo que estaba mencionando de las opciones que hay en Excel con respecto a la preparación de datos. Entonces, la primera opción, que es de exploración de datos, es simple, pero bueno, es útil y realmente es muy fácil de usar y es rápida, y que lo que nos permite es visualizar un poquito la distribución de nuestros datos. Estoy seleccionando, eso es únicamente sobre una columna o una variable, ¿ok? En este caso, sobre un atributo, como hemos venido en la jerga, digamos, de las estructuras de minería de datos. Hay que resaltar que eso sí, que esta opción está únicamente habilitada para poder describir datos que tengamos directamente desde el Excel. ¿Okay? Entonces no es para describir datos desde fuentes externas, sino únicamente datos que tengamos en Excel. Y pues se pueden tanto explorar variables de tipo discretas como continuas. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito de eso. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, los pasos son muy simples y vamos a hacerlo ahorita desde el Excel. Básicamente es pues abrir el Excel y seleccionar la opción de explorar datos, o Explore Data, escoger el rango de datos o la tabla de datos a analizar, definir cuál va a ser la variable que queremos analizar, visualizar, y finalmente pues ver el histograma. ¿Okay? Uno puede hacer puede configurar un poquito el histograma en cuanto a las categorías o rangos o buckets que uno quiere ver. Entonces vamos a ir al Excel para mostrarles rápidamente cómo se hace eso. Realmente es sencillo. Voy a mostrarles acá un Excel que tengo. Ya es un Excel conocido que bueno, la mayoría de ustedes lo vio en el curso de series de tiempo, y en este caso es un conjunto de datos que representan dispensación de efectivo en un cajero automático X, en este caso el cajero 112. Estos pues evidentemente es una serie de tiempo, y vamos a estar trabajando también hoy no solamente para fines de exploración y transformación de datos, sino para hacer un poquito de forecast utilizando series de tiempo. Pero bueno, lo que me interesa en este momento es mostrarles esas tres primeras opciones de preparación de datos que están habilitadas acá en la cejilla, en el tab de Data Mining, y son estas tres que ven acá inicialmente, donde dice Data Preparation. ¿Okay? Esas son las tres opciones que he estado hablando. ¿Okay? Básicamente son tres: explorar datos, limpiar datos, o básicamente es una transformación de datos, y hacer un muestreo. Entonces voy a seguir los pasos que mencioné anteriormente. Como salvedad, debo decir que ya previamente creé una tabla, definí una tabla. Recuerden cómo definir tablas. Uno se va acá al menú de insertar, uno puede seleccionar un rango de datos y decir insertar tabla. ¿Ok? Por ejemplo, una tabla. En este caso ya esto es una tabla como tal. ¿Ok? Esto es una tabla como tal. Si selecciono todos los datos, ven que seleccioné todos los datos ya que aparece un nombre que es el nombre de la tabla. Ok, entonces retomo. Voy a ir a Data Mining, selecciono explorar datos. Eso me va a abrir un pequeño wizard. Bueno, esta primera pantalla la pueden omitir si quieren, haciendo clic acá. Y lo siguiente que me dice es cuáles son los datos. Yo puedo especificar una tabla que ya previamente la definí, por eso automáticamente el asistente me lo selecciona. O yo puedo definir un rango de datos, que básicamente es para seleccionar un rango de datos específico. ¿Okay? En este caso, pues ya seleccioné, o ya definí mi tabla de datos, entonces voy a especificar que ese va a ser mi conjunto de datos a analizar. Lo siguiente será definir la variable. En este caso, pues tengo muy pocas. ¿Okay? Tengo básicamente dos atributos. Uno que se llama día, que básicamente es un indicador de tiempo en este caso. Y la variable que me interesa en este caso es monto. ¿Okay? Que estos son la dispensación del cajero automático. Evidentemente, si ustedes tienen más variables acá, pues pueden seleccionarlas, ¿verdad? Pero es únicamente sobre un atributo. ¿Okay? Lo siguiente, pues ya va a ser ver el histograma. Entonces, este es el resultado, ¿verdad? Este es el resultado. Ustedes se pueden copiar ese gráfico de Excel, pero el resultado básicamente, el histograma lo que me permite es ver de una forma muy rápida, ver la distribución de mis datos, ¿verdad? Y bueno, realmente son pocas opciones, pero en cuanto a qué se puede hacer con este histograma, ustedes pueden definir la cantidad de buckets o rangos, en cómo agrupar los datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá si ponen uno, pues simplemente está el total de observaciones, que en este caso es como 185, ¿ok?
y pues ustedes pueden determinar cuántos grupos quieren, ¿ok? En este caso, automáticamente el método asume que la variable es continua, por eso está seleccionado esta opción acá. Si fuera discreta, ¿verdad? Si fuera discreta, habría que escoger esta opción acá, ¿ok? Bien, aquí ¿por qué se ve así? Bueno, lo que pasa es que si fuese discreto, básicamente esto, como es una serie de tiempo de montos, pues hay bastantes números distintos, ¿no? Entonces por eso es que se ve así. Básicamente hay una observación por cada uno de los días, o sea, son todos, cada uno de los días tiene montos distintos, ¿verdad? En este caso hay que verlo como una variable continua y creamos este histograma. Entonces esta es la primera opción de exploración de datos. Es, como les dije, es muy sencillo, no es muy amplio en lo que me permite hacer, pero pues es una vista rápida para ver cómo están mis datos, ¿ok? Es una primera impresión para detectar, por ejemplo, casos típicos y demás. Esa sería la primera opción de exploración de datos desde Excel. Okay, voy a regresar a la presentación. Okay, acá en la presentación están ahí los pasos, como ya les mencioné. La siguiente opción es transformación de datos. Okay, esta sí es un poquito más útil. Y ahora van a ver que hay dos opciones. Vamos a ver únicamente una, pues la otra es realmente no agrega mucho valor agregado. Y esta es para poder detectar outliers o valores atípicos en los datos. Y más que detectarlos, muy importante, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con ellos? Eso es un poquito lo más importante de esta opción. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, los pasos son simples. Básicamente, de nuevo, es abrir el Excel y seleccionar la opción de Clean Data y Outliers. Definir los datos que queremos analizar, es una tabla o un rango. ¿Cuál variable queremos analizar? Datos atípicos. Y ya posteriormente van a ver que se habilita un histograma donde uno define rangos para esos atípicos y qué hacer con ellos. ¿Okay? Vamos a verlo en el Excel. Este sí es un poquito más útil. Esta opción, también como la anterior, únicamente trabaja con datos que estén en el Excel. ¿Okay? Entonces vamos a ir al Excel de nuevo. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir. Y vamos a seleccionar la opción de Clean Data. Vean que acá, como a diferencia de las herramientas de tablas, de análisis de tablas, no tengo que estar posicionado sobre la tabla para que aparezcan acá estas opciones de análisis, ¿no? Porque estas opciones son de las herramientas de data mining, ¿okay? No de análisis de tablas. Entonces, bueno, vamos a especificar acá Clean Data y vamos a seleccionar la opción de Outliers. De nuevo, eso me inicia un asistente, un wizard. Que lo primero es igual, es seleccionar los datos. ¿Okay? Es seleccionar los datos. En este caso, de nuevo, voy a seleccionar mi tabla previamente definida. Ustedes pueden seleccionar los rangos que deseen. Y posteriormente va a ser la variable que vamos a analizar, en este caso el monto. Vamos a tratar de encontrar atípicos en el monto. Y ya lo siguiente es el resultado. El resultado es como una distribución en función del total de valores que tenga esa variable. En este caso es una variable continua, ¿okay? Es una variable continua. Y acá me permite varias cosas. Por ejemplo, acá está el mínimo y el máximo de los datos de ese atributo monto. Y básicamente la herramienta no es que esté atípico, más bien se permite a uno definir los outliers. Entonces acá uno puede jugar, por ejemplo, en decir, bueno, para mí que es un outlier. Uno puede decir, bueno, yo no quiero ese máximo, quiero descartarlo. Este gráfico que está acá, con una línea roja, básicamente me dice la distribución de los datos agrupados en esta cantidad de buckets. ¿Okay? Entonces uno puede decir, bueno, yo quiero descartar los valores más grandes que están representados en esta cola que está por acá. Entonces uno puede definir, por ejemplo, ven, si uno mueve acá el máximo, acá dice cuáles datos se estaría descartando o está definiendo como atípico. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que esto a partir de acá van a ser atípicos, por ejemplo. Pues bueno, uno puede hacerlo con el mínimo, ¿verdad? Una vez que hayan definido esos, ¿verdad? Esos que básicamente con conocimiento experto habría que definir qué es atípico y no, o qué es un outlier. La siguiente etapa sería definir qué hacer con esos. Entonces vamos a ver el next. Y las opciones que nos permite son estas cuatro. Uno es, por ejemplo, cambiar cualquier valor que esté sobre los límites inferior o superior hacia el máximo definido. ¿Okay? Entonces, si yo me paso 6 valores
superiores a este máximo, inferiores al mínimo, yo los voy a cambiar exactamente por esos límites. ¿Okay? Otro básicamente sería, en vez de esos valores típicos, utilizar valores medios, en este caso la media de los datos, eliminar datos del todo, en este caso cambiarles a nulos, o dejarlos vacíos, o borrar los datos del todo. Entonces uno puede decir, bueno, no, voy a cambiar esos datos hacia los límites, ¿ok? Entonces sería esta opción inicial. Y después es una función útil y importante es dónde quiere crear esos datos. Puede ser que yo quiera reemplazar los datos, en este caso sería la última opción, ¿ok? Podría agregar una nueva columna con todos los datos nuevos, en este caso únicamente va a reemplazar los valores mayores al límite superior que definí, o crear una nueva hoja de datos, ¿ok? En este caso voy a agregar una nueva columna sobre esos datos, le voy a darle finish, y acá, esta que dice monto 2, representa los nuevos datos, pero para aquellos valores mayores al límite que definí, les va a poner el límite como tal. Entonces, vamos a ver si vemos uno por acá. Por ejemplo, el valor más alto, definido en los límites, voy a resaltar esta fila, y hacer un poquito más grande. Okay. Este era el límite definido, y este era el dato original en mi serie, de tal manera que yo estoy reemplazando por el límite. Okay. Eso es lo que permite esa opción de transformación de datos. Eso que pues rápidamente ustedes definen digamos, el rango de datos que quieren analizar en cuanto a mínimos y máximos para variables continuas y qué hacer con esos datos que son atípicos. Esta sería la otra opción de transformación de datos disponible en Excel. Voy a revisar la presentación. Básicamente ahí está lo mismo que he ido mencionando. Y por último, la última opción de esta sección de exploración de datos o preparación de datos es seleccionar datos. Y básicamente lo que permite es crear o segmentar mi conjunto de datos inicial en dos archivos o en dos conjuntos de datos, en dos datasets, usualmente para un set para, por ejemplo, para aprendizaje y otro para test o pruebas. Esta opción sí está habilitada tanto para los datos que uno tenga en el Excel o fuentes externas. Entonces, sí puede ser útiles ustedes para crear, por ejemplo, archivos de test o de aprendizaje, tanto en datos que ustedes tengan en Excel o datos en fuentes externas. La selección de estos datos puede ser de dos formas. Puede ser totalmente aleatoria o puede ser un poquito un sobremuestreo para balancear grupos. Recuerden que bueno, en los cursos anteriores, como se ha mencionado, en algunos problemas están un poquito desbalanceados, en el sentido que, por ejemplo, si tenemos dos categorías, por ejemplo, buenos y malos, o compradores, no compradores, sí o no, etcétera, usualmente en algunos casos, algunas categorías, por ejemplo, hay muy pocas observaciones, por ejemplo, de malos, qué sé yo, en fraudes, en tarjetas de crédito, o en aplicaciones de crédito, o en comportamiento de clientes, de tal manera que si uno hace algún modelo puede estar con algunos problemas de balanceo de datos. Entonces uno puede hacer un sobremuestreo en el sentido de tratar de crear, por ejemplo, muestras de test de aprendizaje, que estén un poquito más balanceadas para que el aprendizaje del modelo, para facilitar el aprendizaje del modelo. Entonces la herramienta permite eso. No sé si alguien tiene ahí el micrófono abierto, si podría tal vez cerrarlo para que no se meta mucho ruido. Gracias. Vamos a verlo un poquito desde el Excel. Vamos a ver los pasos. Que realmente es sencillo. De nuevo voy a seleccionar la opción de Sample Data y seleccionar los datos. Como les dije, pueden ser datos en el Excel, un rango, una tabla, o inclusive datos externos al Excel. Esa es la ventaja de esta opción. Y posteriormente, básicamente es definir qué porcentaje o cantidad de filas, puede ser por cantidad, desea seleccionar tanto para aprendizaje o para test. Eso es independiente. ¿Okay? Entonces vamos a verlo en
Vamos a verlo en el Excel directamente. Para que vean, es muy sencillo, pero es útil si ustedes quieren segmentar sus datos. ¿Okay? Entonces, de nuevo, voy a la opción de Data Mining y voy a la última opción que es Sample Data. ¿Okay? Next. ¿Okay? Y como les dije, acá me permite la opción de definir una tabla o un rango o datos externos. ¿Okay? Estos datos externos, si hay que aclarar, son datos externos que pueden ser accedidos por medio de un data source definido en mi base de datos. Entonces, por ejemplo, si hacen clic acá en esta opción del data source, las opciones que me va a salir o me va a permitir son las tablas o vistas en general que estén asociadas a este data source que es Promidad. ¿Este Promidad de dónde sale? Bueno, vamos como repaso un poquito, voy a alcanzar acá. Recuerden que acá, en algún momento en Data Mining, yo definí mi base de datos. Recuerden, mi base de datos de análisis serio. Entonces en este caso yo especifiqué esta base de datos. ¿Okay? Esta base de datos de Promidad. Que, de nuevo, es esta base de datos de análisis services que tenemos por acá. ¿Okay? Esta Promidad y este es el data source. Entonces, este es el data source que está utilizando. Entonces, esta es la única restricción en cuanto a datos externos, ¿no? Sería seleccionar datos que están disponibles por medio de ese data source. En este caso, de nuevo, voy a utilizar mi tabla bueno, voy a utilizar aquí el rango, voy a hacerlo distinto, y voy a seleccionar todo el conjunto de datos, incluyendo el monto número 2, que es sin outliers. ¿Ok? Pues ya seleccioné mi conjunto de datos. Esta opción simplemente es para definir que la primera fila tiene los encabezados de los atributos. Hago clic en Next. Aquí son las opciones que les mencioné, ¿verdad? Un sobremuestreo o básicamente un muestreo aleatorio totalmente, generar muestras aleatorias. Y yo puedo definir tanto un número de filas, ¿verdad? O un porcentaje. En este caso, el 70% automáticamente es el 128 número de filas de total, que quedan como 185. Obviamente, ustedes pueden cambiar eso. ¿Ok? Eso yo a 60 o a 75, lo que sea, ¿no? Nada más es un ejemplo. Voy a darle el 75%. O sea, voy a separar este conjunto de datos donde en una muestra, en un dataset hay un 75% de los valores y en el otro, pues el restante 25, ¿no? Igual en Next. Okay. Acá simplemente es una opción que me permite crear una nueva hoja de datos para aquellos datos no seleccionados. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren partir los datos en, por ejemplo, acá, aprendizaje que corresponde al 75% y el restante para prueba, para test. Test. ¿Ok? Entonces, ustedes podrían simplemente crear solo un conjunto de datos, pero pueden crear ambos. En este caso voy a crear ambos, le dan Finish, y eso lo que voy a crear son hojitas de datos, ¿verdad? Adicionales. Ok, entonces acá está la hoja número 1 de aprendizaje, que en este caso tiene 140 observaciones, y únicamente la de test tiene 48 observaciones menos 1, 47, bueno, 46 de hecho. Estoy entrando aquí en la opción 2. ¿Okay? Entonces, como ven, esta opción para crear o para segmentar mis datos, en este caso de una forma aleatoria, es muy sencilla, es muy rápida y puede ser funcional dependiendo del problema que tengan, ¿no? Entonces, esta sería la otra opción de preparación de datos que da Excel. Son poquitas opciones, son simples realmente, ver un histograma, definir outliers y definir qué hacer con ellos. Esto puede ser bastante útil. Y esta pues es útil, ¿no? Para crear muestras realmente de una forma sencilla, no tienen que programar nada ni llevar ninguna función y pues les segmenta su conjunto de datos inicial en dos grandes grupos. ¿Okay? Estas serían las opciones que queremos mostrar de preparación de datos que están disponibles con el admin de Data Mining, que para que las puedan tomar en cuenta en el caso que les sea útil. ¿Okay? La siguiente parte donde ya es un poquito de preparación de datos y lo que sigue es crear los modelos de minería de datos.
tal como lo hemos visto en las dos anteriores clases. Hoy, directamente desde Excel. No, quiero mostrarles este cuadrito que es útil, porque básicamente nos va a permitir guiarnos sobre las opciones del add-in de Data Mining que está habilitado en Excel. Ustedes van a ver esta imagen que está aquí abajo, donde dice Data Modeling, y después viene la parte de validación y exactitud. Esta primera sección es para crear nuestros modelos de datos, ¿ok? Crear nuestros modelos de datos. Lo que pasa es que no vienen con el nombre de los algoritmos como tal, sino como grandes tareas de minería, como clasificación, estimación, segmentación o clustering o agrupación, asociación y forecast. Y esta opción que está avanzada, que básicamente es lo mismo, pero con un poquito más de detalle, ¿ok? Entonces, bueno, esta tablita nada más para mostrarles qué algoritmos están definidos en cada tarea. Y bueno, ya esto se vieron en algunos cursos anteriores, ¿verdad? Como el curso de métodos predictivos y los de serie de tiempo. En la parte de clasificación, ¿verdad? Que era un poquito de aprendizaje supervisado, tenemos disponibles 4 algoritmos: árboles de decisión, que ya lo vimos un poco, regresión logística, que no lo hemos visto, lo van a ver un poquito en la tarea, es sencillo, un poquito de valles y redes neuronales, ¿okay? En la parte de estimación, vamos a tener tanto decision trees como en este caso regresión lineal, de nuevo regresión logística y redes neuronales, ¿okay? Es un poquito más, es muy similar, ¿verdad? Pero esta parte es un poquito más con datos continuos. Y los últimos 3, que va a ser clustering, ¿okay? Que ya vimos la vez anterior, lo usamos un poquito inclusive para clasificación, ¿verdad? No usamos un poquito del método, pero bueno, es de clustering. Y tanto series de tiempo para forecast como reglas de asociación para esa tarea de asociación como tal. ¿Okay? Entonces, estos son los algoritmos que ustedes van a poder utilizar dependiendo de la tarea de modelado que seleccionen acá. ¿Okay? Entonces, bueno, ya vimos un poco, ya vimos argumentación, vimos clustering, vimos muy brevemente valles. Vamos a ver un poquito de regresión lineal y de series de tiempo, y en la tarea también van a tener que ver un poquito de regresión logística. ¿Okay? Entonces vamos a continuar, en este caso viendo otro modelo, que en este caso va a ser de tiempo, pero directamente desde Excel. Ahora bien, van a ver que básicamente son los mismos pasos, ¿okay? Simplemente hoy voy a mostrarles el desarrollo de los modelos de minería de datos desde Excel, ¿verdad? Para que vean cómo se hace desde Excel, que básicamente van a ver que es prácticamente lo mismo que vimos la clase anterior en cuanto a las ventanas que están disponibles para configurar los métodos y demás, pero en este caso enfocándonos en series de tiempo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos para crear los modelos de minería de datos, en este caso directamente desde Excel? Bueno, son básicamente los mismos que hemos venido viendo y vimos en detalle en la clase anterior. Básicamente es escoger el modelo a implementar, definir los atributos de entrada, los elementos de salida, bueno, que queremos predecir, configurar los parámetros del modelo. Evidentemente los modelos vienen con parámetros predeterminados, y finalmente procesar modelos y generar algunas predicciones, ¿verdad? Y eso es en general los mismos pasos que vimos anteriormente. Como les dije, vamos a enfocarnos en series de tiempo. Obviamente igual no vamos a ver en detalle series de tiempo, ya en el curso anterior Waldemar lo vio en detalle, con todos los factores, por ejemplo la tendencia, la parte de ruido, la parte de estacionalidad y ciclos. Y simplemente lo que vamos a hacer es aplicar, ¿verdad? En este caso aplicar el método directamente utilizando las herramientas de análisis disponibles en la plataforma de SQL Server. No vamos a andar en el detalle. Sí vamos a ver que algunos parámetros, pues, en la herramienta se permiten un poquito de configuración, básicamente los periodos, y vamos a verlo directamente desde Excel. La única ventaja, digámoslo así, desde Excel, o ventaja no, pues son, digamos que permiten una forma más rápida de hacer los modelos,
Si bien recuerdan en la clase anterior, y cuando estamos haciendo los modelos con DMX, directamente en la consola, primero creábamos la estructura de minería de datos para dar soporte a uno o más modelos de minería de datos. ¿Okay? En Excel, en esta parte de modelado de datos, las primeras opciones, estas primeras 5 opciones de clasificación, estimación, clustering, asociación y pronóstico, lo que me permiten es, digamos, como brincarme el paso, que sea un poquito más transparente el paso de crear la estructura de minería de datos y ir directamente a la creación del modelo de minería de datos. ¿Okay? Entonces es un poquito como ir un poquito más rápido. Entonces vamos a verlo primero, esta forma de verlo más rápido, porque hoy no vamos a ver en detalle estas de clasificación y clustering, porque ya lo vimos con otros métodos, eso es lo mismo. Vamos a ver lo de forecast y después vamos a ver cómo crearlo, digamos, paso a paso, como lo hicimos la vez anterior, creando el estructura de minería de datos y el modelo de minería de datos. Vamos a verlo, digamos, de la forma rápida, ¿okay? En este caso para salir de tiempo. Entonces seleccionamos aquí la opción de forecast, ¿okay? En este caso para salir de tiempo. Y de nuevo lo que me aparece es un asistente, ¿okay? Un asistente, y como estaban detallados en los pasos, lo primero que hay que hacer es seleccionar los datos, ¿ok? En este caso voy a utilizar los datos del cajero, ¿okay? Voy a especificar aquí el rango manualmente. Voy a ir aquí a la hojita del cajero para seleccionar el monto 2 en vez del monto 1, ¿okay? Entonces seleccioné mis datos. Vean que puedo seleccionar de una fuente externa, ¿ok? Pero también puedo seleccionarlo directamente en Excel. Lo siguiente es definir los atributos que vamos a analizar, ¿verdad? Que vamos a hacer un forecast. Entonces, bueno, el día realmente no es un input, esta es simplemente la llave de tiempo, que hay que especificarla en esta opción que está acá, es timestamp. Esto es importante y es definir la llave de tiempo. Y acá son los variables que quiero analizar. En este caso, para los cuales quiero hacer un forecast. ¿Okay? Una parte muy importante es especificar esa parte de parámetros. ¿Okay? Esa parte es importante porque en esta opción de forecast, el algoritmo que está disponible únicamente es este tiempo, pero si seleccionan, por ejemplo, hacer una clasificación, hacer una estimación, recuerden que había varios algoritmos, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren especificar exactamente qué algoritmo utilizar, tienen que seleccionar esta parte de parámetros y después el algoritmo. De lo contrario, usa el default, voy a la presentación, que el default que era decision trees, ¿okay? Decision trees, de nuevo, ¿okay? Esa parte es importante, que seleccionen los parámetros, ¿okay? Entonces acá está la parte de parámetros. Entonces hay bastantes parámetros en la parte de series de tiempo. Voy a regresar a la presentación para mostrarle un poquito la explicación de esos parámetros. Voy a enfocarme un poquito a los parámetros usuales de series de tiempo. Entonces estos son un poquito los parámetros que encuentre. Este primero es sencillo y es para decirle al método qué hacer en el caso que encuentre nulos. Por ejemplo, si ustedes definieran cambiar los outliers por nulos, entonces uno puede especificar el método, en este caso el algoritmo, que si se cuenta nulo, que utilice, por ejemplo, el valor anterior, este previous, que está acá, ¿okay? El previous. Eso es, por ejemplo, es usual en series de tipos de cambio o de acciones y demás, donde digamos que no se transa un fin de semana, uno puede utilizar el valor anterior. Está el valor de la media, pueden entrar ese nulo por un valor de la media. Básicamente eso es para no alterar, ¿verdad? En la serie como tal, que digamos la media, pues no estamos alterando la serie, o cambiarlo por un valor específico, ¿verdad? En vez de nulo, pues algún número predeterminado. Otro parámetro que está acá, que es importante, y uno de los más importantes, en el caso que uno quiera configurar un poquito el algoritmo, es definir los periodos que uno quiere que el método use, ¿okay? Recuerden ahí cuando estamos con el método, con el curso de serie de tiempo, donde uno puede especificar, ¿verdad?, los periodos a la serie. Entonces uno puede hacer eso, ¿verdad? Uno puede especificar qué periodos utilizar. Obviamente el algoritmo, vamos a ver como en este siguiente parámetro, uno puede especificar al método
que pues detecte los parámetros, perdón, los periodos. Entonces pues él va a aplicar algún método, ¿no?, para tratar de encontrar esos periodos. Pero pues si especifican uno en este parámetro, y lo que tratará de encontrar el método son todos los periodos posibles en los datos, 0, únicamente los más relevantes, ¿ok? Únicamente los más relevantes. Cuando ustedes ponen algún valor en el parámetro anterior, ¿verdad? Es como si hubieran puesto acá 0. Entonces el método trata de encontrar los más relevantes. Esta parte es importante porque si bien ustedes pueden especificar ciertos periodos, él siempre va a tratar de encontrar, en este caso, los más relevantes y va a tratar de usarlos, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes pongan algún parámetro, él siempre trata de ver cuál es el periodo más importante. Este otro valor es de mínimo y máximo, es importante, básicamente cuando ya uno genera predicciones, para definir límites al momento de la predicción. O sea, yo no quiero, por ejemplo, valores mayores a X o menores a Y. Qué sé yo, por ejemplo, en este caso de la dispensación de los cajeros automáticos, pues evidentemente el cajero no puede dispensar negativos, ¿verdad? O sea, no puede haber dispensación negativa. El mínimo sería 0, en el caso que el cajero no esté funcionando, a menos de que se lo roben. Pero bueno, entonces uno podría, por ejemplo, especificar que el mínimo sea 0, ¿verdad? Que el mínimo sea 0, de tal manera que uno evita que la predicción genere números negativos. Acá están los métodos. Esta fue una de las preguntas que ha hecho Eric, creo que en la primera clase, sobre los métodos. Ya hemos platicado un poquito sobre los métodos o los algoritmos que están implementados en este modelo de minería de datos. Usualmente no es uno solo gobierno, es un mix, ¿verdad? Como por ejemplo en los de clasificación, tenemos que hay MINS y otro enfoque de probabilidades. Entonces es lo mismo con un test de tiempo. Realmente hay como dos algoritmos, al menos en esta versión de SQL Server 2012, esto, pues dependiendo cuando saquen nuevas versiones, conforme sacan nuevas versiones puede que cambien un poquito los algoritmos, pero los algoritmos que están disponibles en esta versión básicamente son un método autoregresivo en medios móviles, bueno, que cuando el lo comentó, el ARIMA, y hay un método, también igual les puedo pasar la bibliografía, que está en función de árbol de decisión, que es el que está ARTXP. Entonces es otro método basado en un árbol de decisión para generar forecast. De hecho ahora van a ver que la salida del método, una salida del método es un árbol con el forecast. Y también uno puede especificar que el algoritmo sea digamos, un mix de los dos. ¿Cómo configura uno a cuál dar más importancia? Bueno, hay otros parámetros, como por ejemplo este prediction smoothing, pero básicamente es definir a cuál método darle más importancia, entre más cercano a 0, este método, que está entre 0 y 1, este parámetro, uno dice que le dé más importancia, más peso a los pronósticos que genera el árbol de decisión, ¿ok? Que por cierto hay ciertos parámetros, no vamos en detalle, con respecto al árbol de decisión, como esta sensibilidad y, por ejemplo, este mínimo soporte, ya lo hemos visto anteriormente cuando hicimos el árbol de decisión, recuerden, ¿verdad? Era, por ejemplo, la cantidad mínima de elementos en la hoja, o la penalidad, en el caso para restringir la cantidad, la profundidad del árbol. Un parámetro que es interesante, que básicamente es para probar la precisión del método, que es similar, pero no es igual a un cross-validation, ¿verdad? Ya sabíamos el problema de por qué no se puede hacer cross-validation, con este caso sería el tiempo, ¿verdad? Pero el concepto es como similar. Y básicamente lo que permite uno acá es crear N distintos modelos, ¿verdad? Como partir la serie de datos, ¿verdad? En N pedacitos y con una brecha, en este caso la brecha es esta que dice Historical Model Gap, o sea, con una brecha entre cada uno de esos pedacitos de datos, de la serie de datos, y generar predicciones, o sea, crear varios modelos con distintos sets de datos y este también es la predicción. Esto simplemente para ver qué también es el método, ¿verdad? Utilizando N modelos, pero este no va a ser interesante para ver qué también es el método, ¿verdad? Porque puede ser, por ejemplo, qué sé yo, en una serie
donde hayan periodos quincenales y mensuales, semanales. Podría ser que, digamos, si estamos en un momento específico, generamos una predicción de los siguientes, qué sé yo, 5 días, podríamos tener algún resultado, digamos, satisfactorio o cercano a la realidad, pero puede ser que cercano a otros periodos importantes, mensuales o quincenales, no se comparten también el método de forecast, y uno podría tratar de ver qué también es en todos esos segmentos o periodos el método a utilizar esta segmentación de modelos. Entonces, es otra opción que uno podría hacer. ¿Okay? Entonces, estos son un poquito los principales parámetros del modelo. Vamos a ir de nuevo al Excel. Entonces, de nuevo al Excel. Aquí están los parámetros que les mencioné. Por ejemplo, acá está el mínimo. Voy a ponerle acá que sea 0. Ya que hay ciertos valores default, ¿verdad? En este caso permite negativos. Entonces uno podría especificar que no acepta negativos. O uno, por ejemplo, podría especificar, por ejemplo, acá está el modelo que sea ambos. Uno podría decirle, por ejemplo, que le dé más importancia a uno u otro. Acá están, dice Prediction Smoothing, y acá está un poquito una ayuda, ¿verdad? Ya se lo habían visto un poquito. Acá le dice cuáles son los valores disponibles del método, que están en este caso 0 y 1, y qué pasa si estamos cercanos a 0 o qué pasa si estamos cercanos a 1. Por ejemplo, acá dice que entre más cercano a 1, digamos, le da más peso, o le da más importancia a los resultados que retorna el ARIME, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos poner, qué sé yo, acá, más como para probar, vamos a un 0.8, le damos OK, voy a regresar aquí el Excel, okay. Eso es la parte de parámetros. Voy a lo siguiente, y ya lo que sigue acá es definir un nombre tanto para la estructura como para el modelo de datos, ¿okay? Entonces vean que se hizo todo, digamos, simultáneamente. Te voy a poner aquí un poquito cajero 112 de estructura. ¿Okay? Es una descripción acá, esos pueden cambiarlo, ¿verdad? Esos contenidos, digamos, de documentación. Y puedo ponerle acá, digamos, voy a poner aquí cajero 112 series de tiempo. ¿Okay? Time series. ¿Okay? Estas cosas son importantes, ¿verdad? Para poder navegar el modelo y para ver en detalle cada uno de los elementos del modelo. Esta opción simplemente es para decir que vamos a ejecutar este modelo, pero una vez que cerramos la sesión se borra el modelo de mi servidor de análisis Excel. En este caso voy a decirle que es permanente y voy a dar aquí Finish. Okay, entonces en este caso se empieza a procesar el modelo y acá está el resultado. Entonces el resultado, voy a expandir un poco acá. Es un poquito tieso. Ok, me dice un poquito mejor. Entonces acá está el monto 2. Bueno, primero, nada más aquí como una observación, vean que monto 2, pues monto 2 es lo que está en rojo, y monto es lo que está en azul. Recuerden que monto 2 eran signos atípicos. Entonces vean, por ejemplo, que aquí se quitaron algunos atípicos, ¿verdad? Se quitaron algunos atípicos. Y acá uno puede especificar, por ejemplo, cuántos periodos vamos a pronosticar. Entonces, si son 6 periodos, por ejemplo, 6, 2, etcétera, la cantidad, digamos, en este caso, días a pronosticar. ¿Ok? Aquí va cambiando un poco. Esta parte que está punteada son los parámetros, perdón, el pronóstico. Si ustedes quieren ver el detalle, los últimos meses simplemente seleccionan acá con el cursor y lo arrastran. ¿Ven? Entonces acá está el pronóstico. Y en la parte del árbol, eso simplemente es el pronóstico como tal. Y en la parte del modelo, para ver el detalle del modelo, esos son los gráficos que encontrarían, ¿cómo se llama? En el BITS. Ven que lo que les mencionaba, que uno lo puede ver de forma de árbol, ¿verdad? De forma de árbol porque es uno de los métodos, bueno, realmente siempre lo utiliza, utiliza ambos métodos
dándole más peso uno a otro. Y uno puede explorar cada uno de los nodos. Uno puede explorar cada uno de los nodos y ver los parámetros, por ejemplo, de la lima, de la lima, ¿ok? En cada uno de los nodos. ¿Okay? Voy a regresar aquí un momentito de la presentación. Básicamente ahí están lo mismo que les expliqué un poco. Ahí está la presentación. Básicamente ahí ustedes pueden ver el detalle del pronóstico. Ahora, acá lo que no tiene, por ejemplo, este método, voy a revisar el Excel. Acá. Pero acá, no sé por qué, no sé si les especifique más el valor, pero esto debe ser montos. Lo podemos ver aquí, debe ser el monto total, no sé por qué está como porcentaje. Okay. Pero bueno, lo que quería mencionarles es que no está, digamos, desde este wizard no está la opción, por ejemplo, de que me copie los pronósticos de estos tantos periodos en el Excel, no está esa opción. Entonces es un poquito tiesa esta parte. Lo que ponen es copiar el gráfico y bueno, esto sí lo pueden copiar con control C y control V. Déjenme ver acá un poquito porque ¿qué hice mal aquí? Para que se mostraran como un porcentaje. Que voy a seleccionar el cajero. Voy a escoger de nuevo los mismos. El mínimo 0.8. Voy a dejarle ese nombre, no importa. Este es el anterior. Déjenme ver aquí un momentito. Voy a repetir esto, no sé por qué están porcentajes. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a borrarme los modelos. De paso voy a presionar para explicarles esta parte que dice aquí Manage Models. Y en esta opción ustedes pueden ver todos los modelos que tenemos construidos. Los pueden reprocesarlos o pueden borrarlos del todo. Entonces, por ejemplo, acá están, eso lo hemos hecho la vez anterior, algunos de Iris, por ejemplo. Voy a borrarme esos cajeros que hice. Voy a seleccionarlo acá. Y vale delete a toda la estructura. Ok, ya me los borré. Voy a seleccionar estos datos para hacer mi forecast. Digamos en este caso esos datos. Voy a seleccionar, voy a dejarlo con los valores por default. ¿Qué van a hacer es el monto? Ok, vamos a poner el cajero. Y aquí cajero 6 de tiempo. Aquí vamos a ver. Ok, ahora sí. Aquí ya están como montos, ¿ven? Están como montos, pues bueno, eso es lo que estoy pronosticando, montos. Entonces, de nuevo, si quieren ver, por ejemplo, acá el último, ver un poquito más aquí, los más cercanos, voy a poner más pronóstico, unos 7, 8, 9. Entonces, si quieren ver los últimos, simplemente los arrastran acá. Entonces ya ven aquí el detalle del pronóstico, ¿verdad? Que se ve un poquito mejor de cuál es el pronóstico que evidentemente esta línea punteada, ¿ok? Y acá está el monto que el modelo predice. Si ustedes seleccionan acá, ven el monto. Entonces, como les dije acá, no está esta opción de que ustedes pueden copiar todos los últimos montos pronosticados y los peguen abajo, no está esa opción, al menos desde aquí. Habría que hacerlo desde otra forma, que ya les digo cómo. ¿Ok? Lo voy a explicar un poquito cuando hagan la parte de regresión. Pero bueno, esa sería la herramienta de Excel para crear forecast, en este caso con 6 de tiempo. Bueno, voy a algunos parámetros que podrían
podrían estar utilizando. Básicamente definir qué algoritmo utilizar o qué darle más importancia, y así como los periodos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces voy a usar la presentación. ¿Ok? Y vamos a continuar agregando otro modelo. ¿Ok? Pero en este caso vamos a trabajar sobre un modelo de regresión lineal, que bueno, este es uno de los modelos, pues creo que supongo que la mayoría pues, está más familiarizado o antes del curso del programa de experto con este tipo de modelo que es una regresión lineal, que pues es bastante sencillo. Lo que hace es pues, tratar de minimizar los errores con los datos. En este caso pues, es una línea recta. ¿Okay? Entonces vamos a agregar este modelo de regresión lineal utilizando Excel, pero vamos a utilizar, digamos, la vía más lenta, que es crear la estructura de minería de datos y el modelo de minería de datos. Como mencioné anteriormente, la parte de ser de tiempo, vieron que simplemente seleccioné la opción de forecast y implícitamente se creaban las estructuras, se poblaban las estructuras con los datos y se generaba el modelo. En este caso lo que voy a hacer es hacer la vía lenta, digamos, que tal cual como la que hicimos en DMX, usando scripts, y lo que hicimos en la clase anterior, pero en este caso desde Excel. Entonces es de nuevo, es lo mismo, pero desde Excel hay que crear la estructura, definir la fuente de datos, las columnas que vamos a utilizar, los tipos de esas columnas, cómo vamos a procesar esas columnas, si son como discretas o continuas, y generar el porcentaje que queremos para muestra de test, posteriormente para el modelo, y crear el modelo. ¿Okay? Definición de los atributos de input y de output y el algoritmo. Entonces vamos a hacer eso, pero utilizando en este caso vamos a utilizar en este caso acción lineal, y vamos a empezar creando la estructura de minería de datos. Entonces voy a usar el Excel, voy a seguir con el ejemplo del cajero. ¿Okay? Y vamos a crear primero la estructura de minería de datos. Pues para hacer eso tienen que ir a esta opción que dice avanzado. ¿Okay? Entonces tienen que hacer clic ahí y tienen que definir creación de estructura de minería. ¿Okay? Entonces de nuevo ustedes les abren un asistente, un wizard, y lo primero que tienen que hacer es seleccionar los datos. ¿Okay? Seleccionar los datos sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces en este caso vamos a trabajar con otros conjuntos de datos. Vamos a trabajar con unos conjuntos de datos que ya la mayoría también es familiar. Tienen unos datos asociados a cáncer de próstata, algunas variables que podrían ser indicadores de cáncer de próstata. Les voy a mostrar el la tabla. Creo que ya pues, la mayoría, con excepción de Daniel y de Miguel, pues están familiarizados con esos datos, ¿verdad? Esta era una variable que puede ser indicadora, digamos, si un individuo tuviera un cáncer de próstata, en función de algunas variables, como edad, por ejemplo, creo que era si era fumador, el peso, por ejemplo. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar este conjunto de datos. Voy a regresar al Excel. Esos datos los tengo ya previamente cargados en mi SQL Server, entonces es para identificar un poquito cómo hacerlo desde datos externos. Entonces vamos a verlo por ahí. Voy a seleccionar simplemente mi tabla, que en este caso se llamaba, vamos a ver, aquí está, datos de próstata. Vamos a agregar toda la tabla. ¿Okay? Hacen clic ahí. También pueden editar el query, digamos, un poquito desde SQL, desde SQL en este caso. Pero lo pones en visual. Ven que básicamente eso es un wizard para crear el SQL. ¿Okay? Entonces ya tenemos los datos, damos next. Esta parte es importante, ¿verdad? Esta parte es para saber qué variable vamos a incluir, ¿verdad? Entonces acá están todas. ¿Okay? Entonces pueden ponerla que sea una llave de tiempo, por ejemplo, en caso que sea una estructura de datos para hacer de tiempo. Esa es tal vez la única particularidad cuando ustedes crean una estructura de minería de datos. Recuerden que uno puede hacerlo independientemente del modelo, pero
lo que vamos a hacer es un modelo que utiliza de tiempo. La estructura tiene que tener al menos una llave que diga key time. Entonces es como una restricción cuando uno crea estructuras de minería de datos. Es como una excepción. De lo contrario, la estructura puede servir para el modelo. Es la única excepción. ¿Okay? Entonces, como ven, por ejemplo, acá la ID es lo que es la llave que me identifica a los individuos. Entonces voy a incluir todas las variables. Y acá lo que sigue es, por ejemplo, la cantidad que ya hemos visto en el curso anterior, la cantidad de filas o porcentajes de mis datos que voy a dejar para testing. ¿Okay? Voy a poner 25, 30. Voy a dejar 25. ¿Okay? Y lo que sigue simplemente es poner un nombre de super. Voy a poner acá estructura cáncer. ¿Okay? Es una descripción que ustedes pueden poner cualquier cosa y de nuevo, si la estructura va a ser temporal o permanente, voy a dejar lo que sea permanente y finish y listo. Entonces, de nuevo, recuerden, ahí simplemente lo que hice fue crear la estructura, definir la estructura en cuanto a la fuente de datos y las variables disponibles para los modelos. Lo siguiente que sigue, entonces, bueno, recuerden que esto aquí en la presentación, todo eso está aquí en la presentación, ¿verdad? Lo que sigue es crear un modelo de datos o asignarle un modelo de datos a esa estructura. Entonces aquí en ese aquí donde dice avanzado, donde dice agregar un modelo a la estructura, eso me abre un wizard. Y acá lo diferente es que automáticamente la herramienta me muestra todas las estructuras, bueno, y sus modelos que están registrados en esa base de datos de análisis de servicios. En este caso, pues vamos a utilizar la estructura que acabamos de definir, que se llama esta estructura cáncer. Next. ¿Okay? Esta parte es importante. ¿Qué algoritmo vamos a utilizar? ¿Okay? Entonces vean que es igual a los mismos wizards que aparecían desde el BIPS, donde ustedes especificaban el algoritmo. Entonces, de tal manera que es lo mismo. Todo el clustering o decision trees que vimos la vez anterior lo ponen acá en Excel. En este caso vamos a utilizar una regresión lineal. ¿Okay? Los parámetros son muy sencillos en este caso. Vamos a ver, están en la presentación. Uno puede forzar o especificar qué variables quiere en la regresión, ¿verdad? Por ejemplo, una regresión simple o múltiple, y los mismos atributos parámetros que ya hemos visto, por ejemplo, la cantidad máxima de atributos de entrada que uno puede definir o la cantidad máxima de atributos de output que uno quiere definir. En este caso voy a dejarlo totalmente abierto, ¿sí? De tal manera que la regresión va a utilizar varias variables para generar la regresión. No va a ser una regresión simple, va a ser una regresión múltiple, seguramente. Entonces, vale, next. Esta parte es importante, ¿verdad? Esta parte es importante, lo que me define es cuáles van a ser input, por ejemplo, y cuáles van a ser, y qué es lo que quiero, cuál es mi variable independiente, la que quiero pronosticar. Ahí está en la presentación, ¿ves? Ahí está en la presentación. Entonces vamos a ir de nuevo al modelo. En este caso lo que les dije, por ejemplo, es que esta variable que dice PSA era la variable que, vamos, es como un indicador, si un individuo tiene cáncer o no, perdón, es lo que queremos en modo dash. Entonces voy a decirle que es únicamente para predicción. Voy a darle next. ¿Okay? Y acá simplemente es el nombre del modelo. Entonces voy a ponerle estructura cáncer, voy a ponerle estructura cáncer, voy a poner cáncer. Y voy a dejarle acá esto, una regresión lineal. Y voy a especificar que de una vez se procesa el modelo. Si no tendrían que hacerlo, si no ponen procesar modelo, es como cuando ustedes no entrenaban el modelo, ¿verdad? Recuerden que uno entrenaba el modelo en DMX, que hay que ejecutar un scriptillo por ahí. Bueno, esto es para que automáticamente lo haga. ¿Okay? Que automáticamente lo haga en función de los datos que tenemos en la estructura y el porcentaje que definimos como aprendizaje. O más bien que definimos como test y por ende como aprendizaje. Entonces voy a darle finish. ¿Okay? Esto empieza a procesar unos datos. ¿Okay? Y muestra los resultados. ¿Okay? Muestra los resultados. Entonces aquí el gráfico para la regresión, básicamente lo que nos interesa son, pues en este caso nos interesan los coeficientes de la regresión, ¿verdad? Los que están familiarizados con la regresión. Voy a regresar aquí a la presentación, ¿verdad?
digamos, a la formulilla usual, ¿verdad? Que no tienen un M y un B, o un beta 0 y un B1, como quieran llamarlo, ¿verdad? En este caso, de una regresión simple. En este caso sería la intersección, digamos, y eso en este caso la pendiente. Regresar acá. No, regresar al Excel, perdón. Regresar al Excel. Okay. Entonces acá están los coeficientes. Y en este caso el método, digamos que definió dos variables que van a ser las que van a determinar esa variable de si tiene cáncer o no. Aquí están los coeficientes, que sería lo que nos interesa. Y también pueden verlos desde otra forma, con este análisis de dependencias. Ustedes seleccionan acá cuál es mi variable que yo quiero predecir y automáticamente le muestra cuáles son las variables que están relacionadas con esta otra, ¿no? Entonces sería la variable independiente y las variables independientes serían las independientes, ¿no? Entonces este sería el modelo de regresión utilizando directamente desde Excel. Estos gráficos se los pueden copiar a Excel, pero únicamente desde el grafiquillo, ¿okay? Entonces es sencillo, es muy rápido y aquí obtienen los coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo acá, voy a regresar la presentación. Okay. Y pues lo que nos interesa después de crear los modelos, ¿verdad? Es ver un poquito en cuanto a la precisión del modelo, que también es el modelo, y generar pronósticos. Entonces voy a mostrarles rápidamente con este modelo de regresión lineal, que también es el modelo. Voy a mostrar los gráficos de precisión. Voy a regresar al Excel. Realmente son las mismas opciones que ustedes tendrían en el bit que vimos la vez anterior. Entonces escogen acá la selección del gráfico de precisión. ¿Okay? De nuevo, pueden escoger un modelo, o por ejemplo pueden escoger inclusive de los anteriores. Lo que pasa es que estos no estaban procesados, pero no sé si estos estaban procesados. Ok, voy a mostrarles estos de iris. ¿Recuerdan los de iris que vimos inicialmente? En este caso voy a especificar que sean setosas. Ok, voy a escoger, pues acá no, voy a escoger, no importa, voy a escoger el de, no sé si procesé eso, voy a escoger la regresión lineal. Ok, en este caso para a predecir, ese es mi variable objetivo. Ok, para estos datos, uno podría escoger que utilice los test, la parte de test que definimos del modelo, ¿verdad? O uno podría tratar de probarlo con valores distintos, o sea, con nuevos datos, como para crear una predicción, o simplemente probarlo con nuevos datos. Voy a escoger los de test. Voy a escoger los de test. Aquí no me lo seleccionó. ¿Alguien tiene una duda? Voy a escoger aquí esos datos. Don Fabio. ¿Sí? Una pregunta, o sea, en la regresión yo veo que hay varios, se están incluyendo varios predictores, pero al final solo se están utilizando dos. Entonces supongo que el modelito internamente hace un subset, ¿verdad? Básicamente lo que define es cuáles son las variables que impactan más, como cuando vimos la parte de influenciadores que vimos en el inicio, ¿verdad? Que ve cuáles son las variables que impactan más sobre esa otra, como si fuese un análisis de correlación, y determina en función de eso, que los que tienen más, digamos, más impacto en la variable que quiero analizar, esos son los que toma en cuenta. Ya. A pesar de que ustedes hayan especificado, digamos, todos los datos, él únicamente determina los que tienen más importancia con más impacto sobre esa variable. Sí, es una especie de stepwise, una cosa así, y saca los que tengan una significancia mayor al, no sé, ¿no? El 5%, una cosa así. Y determina cuáles va a utilizar, correcto. Porque básicamente los otros no les van a aportar más al pronóstico.
Bien, listo. Ok. Entonces voy a seleccionar los datos. Unos datos de prueba que tengo acá. ¿Dónde están? Acá están los nuevos. Ok, ahora sí. Y en los datos de prueba, básicamente lo que tengo es las mismas variables, ¿verdad? Pero con datos nuevos. Entonces acá, esta primera parte simplemente es para relacionar los atributos de mi modelo, que es esa primera columna, con los datos nuevos. En este caso, como se llaman igual, automáticamente los relaciona, entonces no hay que hacer gran cosa. Y uno le da finish y empieza a procesarlos. Y acá sí le muestra más valores. Esta parte sí es un poquito ya más detallada. Le da un poquito más de valores, le genera un gráfico, ¿ok? Con la regresión. Y acá le muestran los valores actuales que estaban en ese nuevo conjunto de datos y lo que usted generó con el modelo de regresión lineal, ¿ok? Entonces ustedes lo pueden probar de esta forma, desde el gráfico de precisión. Pueden también ver los pronósticos. Otra forma de hacer los pronósticos es cuando ustedes están utilizando esta opción de query, ¿ok? Y esta opción de query es básicamente muy similar. Igual, esto lo pueden hacer por cualquier modelo, ¿verdad? En este caso lo estoy utilizando para ese que está procesado, es de la distribución lineal. Especifican cuál es el modelo que quieren utilizar, cuáles son los datos que quieren procesar. Por ejemplo, acá están los datos reales, todos, con los que aprendí. Entonces voy a pronosticarlos únicamente. ¿Okay? Le dan next, asocian las variables, en este caso, como se llama igual, son las mismas. Esa parte aquí de avance sí es importante. Que en esa parte de pronóstico, uno especifica qué quiere ver, ¿verdad? ¿Qué quiere ver? Entonces, por ejemplo, acá están esto también lo vimos anteriormente en la clase anterior. Pasa que la ventana era un poquito distinta. Hay varias formas de especificar qué quiero ver. Por ejemplo, quiero ver de mi modelo cuál es el pronóstico de esta variable. Ven que aparece este simbolito, porque es la que yo estoy pronosticando. Pueden darle doble clic acá. Doble clic acá y seleccionan acá donde dice que sea la predicción de esta variable. Den OK. Entonces ya aquí aparece automáticamente. ¿Ven? Aquí este es como un wizard para llenar aquel script. O pueden estar acá donde dice Add Output. Pueden hacer clic aquí y básicamente la misma ventana, pero no quiero mostrar el resultado del modelo, sino quiero, por ejemplo, encontrar cuál fue el valor real, ¿verdad?, de esos datos que está acá. Entonces, OK. Y voy a agregar el ID, porque me interesa saber sobre qué usuario estoy pronosticando, por ejemplo. Le doy aquí también ID del input. Y como yo sé, por ejemplo, que ese método está utilizando las columnas, creo que era el ECABOL y ¿cuál era la otra? No recuerdo si era peso. Bueno, no importa. Pongamos hasta cualquiera. ¿Ok? Entonces puedo seleccionarlas. Doy finish. Aquí tengo algún error con el mapping. Ok. El mapping, no sé por qué eso debería estar bien, no sé por qué de manera determinada no estaba bien el finish. Bien. Y me aparece esta otra ventana que es que me dice dónde quiero yo mostrar los resultados. Entonces ustedes lo pueden mostrar en una nueva hoja o pueden seleccionar una celda específica, digamos acá. Entonces voy a decirle que una nueva hoja, le doy OK. Y aquí están los pronósticos. ¿Ok? Entonces acá está el output, que fue el valor como tal pronosticado. Y estos son los valores, estas columnas B a L son las columnas reales del input que yo especifiqué. Entonces, cuando ustedes generan predicción desde Excel, ¿ok?, tienen que hacerlo de esta opción que dice Query, ¿ok? Y tienen que especificar de nuevo, tienen que especificar cuál modelo quieren, ¿cómo se llama?, quieren utilizar para hacer el pronóstico. Entonces, como ven, las opciones
en cuanto al asistente gráfico y visual para hacer los modelos y las predicciones y demás, es el mismo que utilizamos en la base anterior, de tal manera que si quieren hacer clasificación, si quieren hacer árboles de decisión, si quieren hacer valles, por ejemplo, van a ser básicamente las mismas opciones que vimos anteriormente, pero en este caso es Excel. ¿Sí? De nuevo, recapitulándolo, pueden hacer directamente creando la estructura y el modelo al mismo tiempo, como lo hicimos con Forecast, únicamente definiendo el algoritmo apropiado que quieran utilizar. En este caso, tanto para clasificación o estimación, hay varios algoritmos, o hacerlo paso a paso, creando la estructura de minería de datos y el modelo de minería de datos. Con la excepción o la salvedad de que, si quieren hacer un modelo de series de tiempo, cuando hacen una estructura de minería de datos, tienen que, por fuerza, crear una llave que sea de tiempo. Esa es la única excepción. Por ejemplo, si quieren ver los resultados, tanto como vimos en la vez anterior, con el gráfico de profit, la matriz de confusión o los gráficos, lo pueden hacer directamente desde acá. Únicamente lo que tienen que seleccionar es el modelo. ¿Okay? Bueno, no recuerdo si tenía uno procesado. Voy a dar aquí donde dice IBIS. Vamos a ver si funciona, si tengo los datos. Ok. Entonces ven que son los mismos resultados. Bueno, en este caso obviamente en Excel, pero me muestra la matriz de confusión del modelo que habíamos procesado de IBIS, que recuerden que eran aquello de las flores, ¿verdad? Que tenían varios tipos. Y en este caso me muestra la clasificación de aquel modelito que habíamos hecho con este método de flores. ¿Okay? Y en este caso era un árbol de decisión. En que está el porcentaje de las bien clasificadas, setosa con setosa, y acá está en cuanto a cantidades absolutas. Entonces pueden explorar todos los mismos gráficos que hemos visto anteriormente, de precisión, de profit y la matriz de confusión, directamente desde Excel, tanto para los nuevos modelos que desarrollen aquí en Excel, como para los que están previamente creados desde el BITS, por ejemplo. Voy a regresar aquí la presentación para ver si me quedaba algo. Bueno, aquí está lo mismo que ya he mencionado. Aquí estaba un poquito lo que les mencioné sobre query para poder hacer pronósticos. Okay, tienen que especificar las fuentes de datos, hacer el mapping de los productos, perdón, de los atributos, definir cuáles son mis salidas, mi output en mi modelo de predicción, en este caso solamente pues la variable a pronosticar y los inputs que me interese ver, y acá tienen el resultado. Okay. Hay un libro que es gratis, que es libre de Microsoft. Básicamente es un tutorial sobre las herramientas de análisis de servicios, que les puede ser útil si quieren ver algún detallillo más de cada uno de los métodos. Igual también en la parte de bibliografía, el libro que hemos utilizado y que está en la referencia y está en la parte de más información de las presentaciones anteriores, les puede servir si quieren ver más en detalle estas cosas de análisis de servicios. Ya para terminar, bueno, igual si alguien tiene una duda, por favor me avisan. Nada más para terminar, voy a mostrarles, bueno, esto es del libro que le mencioné, de Mining con SQL Server. Si quieren, uno puede hacer sus propios modelos, ¿verdad? Y implementar sus propios algoritmos en esta herramienta, en esta plataforma. No obstante, tienen que, pues, realmente no lo detallé mucho, pues para detallar en esto había que saber un poquito de .NET y bueno, obviamente de programación, pero lo que quería mostrarles básicamente es que si ustedes quieren hacer sus propios modelos o inclusive invocar los modelos desde un software en particular, se puede hacer. Lo único es que hay que utilizar ciertos objetos, que son los que estoy mostrando acá. Estos son los objetos disponibles en las bibliotecas de .NET para acceder a los modelos de minería de datos y a los modelos y a generar las predicciones, y que son un poquito los objetos que están disponibles. Entonces, bueno, los nombres son realmente sencillos. Uno puede crear tanto estructuras como modelos y puede generar predicciones sobre los modelos, pero habría que tener el conocimiento un poquito para ir a programar en .NET. Y vamos a ver si acá está un poquito del código, cómo crear
desde Visual Basic, perdón, desde .NET, en los modelos y demás, digamos, utilizando programación, utilizando código para aquellos que les interese. Pues como les dije, hay que hacer un poquito más de programación y saber .NET. Queremos saber nada más acá para los que son de computación, la estructura que hay que implementar. Aquí estaba un segundo. No, aquí está un poquito, pero por aquí creo que hay un diagrama. Aquí está, no, creo que está acá. Este es el API que habría que seguir para implementar sus propios modelos. Igual, si alguien se interesa más aparte, ahí me pueden escribir, les puedo dar bibliografía y demás, pero pues sí es un poquito más a bajo nivel y hay que hacer un poquito más de programación, no únicamente para programar el algoritmo que uno quiera, ¿verdad? Sino simplemente para crear los objetos necesarios que requiere, digamos, la plataforma para poder implementar la estructura, implementar los modelos y, por ejemplo, y poder aprender los modelos y generar predicciones. Entonces, pues sí hay que implementar un poquito de clases, bueno, sí, de clases y de métodos para poder desarrollarlo, pero bueno, pero es posible. Para aquellos que quieran andar un poquillo más por ahí, pues eso está disponible. Pues sí, pues eso sería todo de la clase de hoy, por ende del curso. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Si alguien tiene alguna duda o comentario, pues me lo dicen ahora, pues también obviamente lo pueden discutir en el foro. Pues la idea del curso, nada más para cerrar, pues era mostrarles un poquito de la plataforma y lo que se puede hacer con la plataforma con respecto a los modelos, los algoritmos que ya se han venido tocando en los cursos anteriores. Evidentemente pues no andamos mucho en los algoritmos, dado que son bastantes, y pues había que también mostrar la parte técnica de la herramienta y pues tiene sus particularidades, ¿verdad? Ahí se trató de abarcar lo más que se pudo, pero al menos pues tiene una idea general de qué hay, qué está disponible desde esta plataforma, cuáles son los requerimientos que son muy importantes, ¿verdad?, para poder utilizar los algoritmos y generar la plataforma, de tal manera que lo pueden considerar como otra opción más, ¿no? Como otra opción más y ver qué tan útil les es para sus problemas en particular. Pues eso sería todo por hoy, por el curso. De nuevo, muchas gracias a todos. Ojalá que pues les haya sido útil. De nuevo, cualquier duda o comentario, pues ahí me lo comentan vía foro. La tarea 4 es trabajar un poquito igual desde Excel, con algunas series de tiempo y también explorar otros métodos, como por ejemplo de la gestión logística. Hay dos cosas para ver cómo afrontan la herramienta con un método que no vemos en detalle en la clase, pero vamos a ver que es muy simple. Es muy simple utilizarlo como tal. Ya quité el escritorio. Pues de nuevo, muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Después también por ahí estará habilitándose la encuesta, ¿verdad? Que siempre es bueno que entren y pues nos den el feedback, ¿verdad? Para mejorarlo y lo más que se pueda en el programa y en el concurso en particular. Fabio. Sí, señor. No, muy bien. No, es que quería aprovechar para preguntarle a los compañeros sobre el curso de Big Data que empezaría de hoy en 8, pero quería preguntarles si quieren empezar de hoy en 8 o de hoy en 15. El problema es que es Semana Santa y no trabajamos en Promidad en Semana Santa. Entonces, no vamos a estar por acá. O de hoy en 22, ¿qué prefieren? ¿Se sienten cansados? ¿Prefieren descansar un poco y empezar dentro de 22 días? ¿O prefieren de hoy en 8? Ya ese sería el último curso del programa antes del proyecto. Les abro el micrófono ahí, ¿sí? Eric. Sí, profe. Realmente yo preferiría que fuera después de Semana Santa, para darnos un break ahí, ¿verdad? Y lograr también ponernos al día con todas las tareas de Fabio. ¿Por qué, Eric? ¿Han estado cortitos, no?
Sí, pero usted sabe cómo es. Sí, yo Muchas cosas por hacer. Ok, muy bien, Eric. Sí, la idea es... En el caso también de Semana Santa sería mucho mejor. Ok, Randall. ¿Alguna otra opinión? Katia, por ahí la veo con ganas de hablar, ¿no? Sí, adelante. Sí. Prefiero dentro de 22 días. Dentro de 22 días. Sí. Luis Emilio dice también que dentro de 22 días. Todo el mundo quiere vacaciones, profe. Ok, estoy ahí también en el chat, veo algunas opiniones. Sí. Carlos y Ronnie también prefieren después de Semana Santa. Ok, muy bien, sí, bueno, un descanso, ha sido bastante intenso todo el trabajo, entonces, sí, entonces empezamos después de Semana Santa, que sería exactamente el lunes 21. Empezaríamos con el curso para darles unos 22 días ahí de descanso y que se pongan al día con las cosas. Entonces ahí les estoy enviando un correo y formalizando el asunto por aquellos de los que no nos escuchan hoy. Entonces iniciaríamos ese último curso dentro de 22 días. Muy bien, si tienen alguna otra pregunta o comentario, Fabio. No sé si alguien tiene alguna duda, pues de nuevo, igual de mi parte, muchas gracias a todos. Igual ahí, pues quedan a tener pendiente, entonces de nuevo, supongo que van a haber algunas dudas en el foro. Evidentemente, pues ahí vamos a darle seguimiento y pues igual para los que están ahí atrás ellos con alguna tarea, pues igual me pueden, como siempre, consultar. Ahí lo estamos ayudando en todo lo que se pueda. Y sería, si no, pues nos estaremos viendo hasta el curso del proyecto final. Sí, exacto, Fabio. En el proyecto vamos a trabajar Fabio y yo conjuntamente en el curso como con dos profesores y tal vez con el profesor William también. Ya eso sería como dentro de casi unos 2 meses, 1 mes y 22 días. Correcto. Bien, excelente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Eric. Bueno, entonces, buenas noches a todos y pues ahí nos estamos escribiendo por el foro. Entonces, que la pasen muy bien y que le pasen una Semana Santa un poquito más descansada a los que puedan. Igual, Fabio, Fabio, ahí nos vemos, entonces nos hablamos. Sí, hasta luego. Sí, me pones un correo y nos ponemos de acuerdo. Ok, buenas noches a todos, gracias. Bueno, buenas noches, chao. Chao.